concretamente al ego. Ese ego es lo que en realidad es una creencia que todos tenemos, que me parece que en este caso de la meditación, del descubrimiento y la experiencia de la conciencia que somos, lo pone de manifiesto. Hace ver que en realidad no es algo que hay que defender como lo mejor, como lo máximo, como lo más evolucionado que tiene el ser humano. No es lo más evolucionado. Es importante, sí. Es importante, sí. Y en todo caso ahí hay que ver que el ego en sí es un fantasma inexistente, que solamente a través de nuestra creencia equivocada, ¿no? le damos fuerza, le damos energía, le damos esa posibilidad de manifestarse. En estos casos, yo a veces alucino un poco cuando yo digo, a ver, con algo tan sencillo, tan simple, tan esencial como es el silencio, aquietar esta mente, quitar estos pensamientos que te dicen esto es esto o no es esto, ¿no? Que te definen las cosas como son, nada más que pensamientos. La realidad no tiene esos pensamientos, se los ponemos nosotros. Entonces, si yo quito esos pensamientos, tan sencillamente quitar esos pensamientos, aquietarlos, no producirlos, no tiene existencia el ego, no tiene existencia el ego. Entonces, al no tener existencia, pues no tiene poder, no tiene capacidad, no tiene forma de manifestarse. Entonces, en realidad, el ego lo construimos nosotros a través del pensamiento, como dice, el pensamiento yo. Y esto es como una síntesis que en todos los libros, las enseñanzas, está dicho. Está dicho, la creencia que soy un yo separado de toda esta realidad. Ya está. Este yo, ¿cómo lo identifico? ¿Cómo lo percibo? Como este ego que soy, ¿no? Al cual le atribuyo cualidades, nombres, definiciones, características. Y cuando quiero acordar, lo he, ¿cómo decir? Como los muñequitos Legos, ¿no? Que aparentemente vienen sin nada y le voy poniendo cosas, ¿no? Cuando quiero acordar, lo he hecho un samurái con una super vestimenta y el muñequito quedó adentro, ¿no? Y por fuera le he ido agregando, no sé, cascos, sables, bayonetas, esto, aquello, aquello. Lo hice un monstruito de un inocente muñequito Lego. En nosotros pasa un poco lo mismo. O sea, nosotros, cuando silenciamos esta mente, descubrimos que somos eso. Y no hay nada más que eso, no hay nada más que eso. ¿Qué pasaría si esta mente, por práctica, por aprendizaje, por experiencia, pudiéramos quitarle esa tendencia compulsiva a nombrarlo, a definirlo, a interpretarlo, a categorizarlo, y dejarlo siempre como desnudo, a ese ser como es, tal como es? Y entonces yo creo que esa es la comprobación que nos hace falta, esa es la experiencia que nos hace falta. El camino de la meditación nos orienta hacia eso, pero claro, que nos oriente no quiere decir que lleguemos, porque permanentemente esta secuencia de pensamientos está tan hilada, está tan experimentada, que nos cuesta superhistorias. Entonces es imposible no aferrarse a todas esas historias que garantizan mi existencia innecesaria, de un yo que he creado y que tengo que sostener, ¿no? Es como decir, cuando se habla de la sombra en la psicología, hay una imagen que es muy interesante. Tú dices, tú tienes una linterna que alumbra, por ejemplo, la mano contra la pared. Tú en la pared ves la sombra, ¿sí? Ves la sombra. Bien. ¿Existe esa sombra o es producida por la luz y por la mano? ¿No? Si no hay luz, no hay sombra. Si no hay manos, tampoco hay sombra, solo luz proyectada en la pared. Entonces, ¿qué es lo que hay que sacar y qué es lo que hay que poner para que esa, en teoría, sombra inexistente en la pared, pero sí aparente, desaparezca? ¿No? Desaparezca. Y eso significa que, bueno, prendo la luz, pues mientras esté la mano, siempre va a haber una proyección de una sombra, siempre. Entonces lo que yo tengo que hacer es quitar esa mano. Y la luz, podríamos un poco metafóricamente decir, la luz es esta existencia, este ser que somos.
Por eso se habla tanto de la iluminación, de la impregnación que producen todo lo manifestado. Pero concretamente, esta mano, en este caso de la luz proyectándose en la pared, interferida por la mano que deja una sombra, nosotros estamos creyendo que vamos a hacer cosas con la sombra, ¿no? Como que voy a poder modificar la sombra, mejorar la sombra, hacer cosas con la sombra. El ego es la sombra que proyectan los pensamientos sobre la naturalidad, la espontaneidad, la realidad del ser que somos. No, no puede ser de otra forma. Por eso se habla tanto de la inexistencia, por eso es tan difícil comprender que algo no exista cuando parece tan evidente. Cuando alguien dice no hay nadie, es una expresión que te ríe un poco, ¿no? Porque dice, ¿cómo que no hay nadie? ¿Esto qué? Pues quítale a esto, al que te está refiriendo, todo lo que le has atribuido. Y verás que eso es una creación, digamos así, ilusoria, del famoso Maya, que es lo que proyectamos cuando alumbramos una mano sobre la pared, esa sombra que aparece. Sacamos la mano y ¿qué tuvimos que hacer con la sombra? Nada, absolutamente nada. No se puede hacer nada. ¿Qué podemos hacer con el ego? Nada, nada. Solo quitarle la credibilidad que le hemos otorgado. No para destruirlo, porque el ego, algo que no existe no se destruye. Es decir, si yo saco la mano, la pregunta es, ¿he destruido la sombra? No, no. No he destruido la luz, no he destruido la pared, solamente ha desaparecido algo que no tenía existencia propia. En este caso dependía de la mano. El ego es lo mismo, el ego no tiene existencia propia, no es una entidad que sea independiente de mi existencia. No, no. La mano es lo que yo puedo hacer o deshacer. Si yo pongo la mano, proyecto la sombra y aparece. Si yo pienso que soy, aparece el yo inexistente, pero me lo creo, el ego. Yo quito la mano, sería silencio la mente, y el ego no aparece, no existe. No puede manifestarse sin la activación de la mente, en este caso a través del pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento original que desencadena todo esto que parece incomprensible? Yo. Porque no es que el pensamiento, vamos a poner una palabra, es un pensamiento, ¿no? O sea, pantalla es un pensamiento, pero pantalla no tiene el pensamiento que se atribuye en la existencia de eso. Pero si yo comienzo cualquier producción mental, ¿no? Con el pensamiento yo he instalado el ego. Y ese pensamiento yo no necesita estar de una forma tan explícita como cuando hablamos, porque eso es lo que se llama el egoísta o el egoico puro. Pero cuando uno lo hace de una forma, digamos, y tan habitual, hasta podríamos decir tan inocente, que no sé que lo estoy haciendo, yo estoy diciendo, o por ejemplo, la construcción de los verbos, no tiene una primera persona que no sea yo. Y la primera persona se dirige, por lo tanto, ¿dónde está el punto de partida de esa construcción mental? Es lingüística. Es decir, si a mí me enseñaron que cualquier expresión parte de aquí y a esto que parte le llamo yo, construyo toda esta singularidad manifestada que es el mundo, ¿no? Pero todo a partir de yo, todo a partir de yo. Los verbos son, para mí, son como diría, el instrumento que utiliza el ego para sostenerse, para garantizar su existencia. Porque en la medida que tú usas el idioma, construyes a través de los verbos la primera persona y desde ahí te desenvuelves. Y además le atribuyes a otra persona, tú, él, nosotros. O sea, son todos los egos, todos los yoes que creemos separados, en este caso reunidos y relacionados. Y encima tenemos sus estructuras lingüísticas hechas y aceitadas de tal forma que nadie duda. Tenemos personajes en la Real Academia que nos hacen ver que el yo existe, que el tú existe, que el nosotros es un grupo de yo, nosotros y ellos.
Entonces, cuando tú dices todo eso está tan aceptado, está tan garantizado, nos relacionamos de ese modo, ¿quién va a decir yo no existo? ¿Quién va a decir yo no existo? Entonces, claro, porque está tan fuerte la asignación del yo a este agregado imaginario, ¿no?, de condiciones que no las tiene, pero que sí se las agregamos al ser, que obviamente que, como el muñequito Lego, ya lo perdimos al muñequito. Ahora tenemos un samurái súper disfrazado, ¿no?, con ropa, sables, casco, todo. Bien, el muñequito que yo allá dentro de todo de ese juego, ¿no?, que le hemos ido agregando. En nosotros pasa lo mismo, ¿sí? ¿En qué momento yo me puedo percibir sin todos los atributos que tengo, que me creo, ¿no? Varón, nacionalidad, característica, bueno, simpático, agradable, qué sé yo, enojado, qué sé yo, con esta información, sin esta información, con esta historia, sin esta historia, con estos antecedentes, con estos sueños, con estos proyectos. Sumamos tantas cosas, que llega un momento que nos quedamos con una creencia de que todo eso que le sumamos, hay algo dentro que lo tiene. Hay algo dentro que lo tiene. Los muñecos de nieve, ¿no?, los muñecos de nieve un poco tienen esa característica. Tú, como cuando empiezas a hacer un muñeco de nieve, ¿qué haces? Un poco de nieve en una mano, otra. Muy bien, llegó un momento que tiene una forma, ¿no? Está bien, no deja de ser un muñeco, pero bueno, una forma, le pones la zanahoria en la nariz, le pones el gorro y tú dices, acá está el muñeco. ¿Qué es el muñeco? Es nieve acumulada. No hay nada dentro, no hay nada. Le pone un poco de calor, se derrite, no queda nada, no queda nada. Bueno, sí, la nariz flotando en el charco de agua. A nosotros nos pasa un poco lo mismo con estos puñados de nieve, que serían pensamientos en los que nos creemos a nosotros mismos, nos vamos poniendo, llega un momento que parece, es muy evidente. Y es tan evidente que hasta puede ser perceptible, así como yo veo el muñeco, porque tengo la imagen del muñeco, en definitiva, es solamente esa nieve acumulada. Yo le he puesto a qué, a nada. ¿Qué había antes del muñeco? Nada, nada. A veces ni siquiera, algunos lo hacen, que ponen un palo para empezar a apoyarse, pero ni siquiera eso por ahí hace falta, ¿no? En nosotros un poco sucede lo mismo. Cuando las personas nos empezamos, que no es de ahora, no es una cosa que yo hago en este momento, no, la vengo haciendo desde muy niño, porque la hacen todos, porque nos enseñan a hacerlo todo, que nos tenemos que agregar, ¿no?, cualidades, características, habilidades. ¿Para qué? Primero, para diferenciarnos, porque somos muchos y no podemos ser todo igual, no somos hormiguitas. Entonces, tú tienes que ser tú y claramente diferente de los demás. Y en esa diferencia de los demás aparecen los nombres, aparecen las características, aparecen las cualidades, que no solamente quedan como diferenciadoras, sino como jerarquizadas. Es decir, empieza el que es mejor y el que es peor, el que es más bello y el que es más feo, el que es más bueno y el que es más malo. Es decir, lo que le agregamos no queda solamente diferenciando, sino jerarquizando. Y ya le agregamos un segundo nivel a las características que le hemos agregado al ego. Y luego, después, ¿quién te saca todo eso? Porque eso lo hiciste desde niño, cuando la capacidad de construir esta identidad es muy fuerte, es muy fuerte. Por eso la psicología dice, lo que lo aprendimos, lo que te sucedió, los traumas de la infancia, son muy difíciles después de corregir, porque han quedado como grabadas, no en el ADN, porque el ADN ya estaba desarrollado, pero sí en las características psicológicas que te permiten después desenvolverse, lo que es el temperamento, el carácter, la capacidad de expresión y todo lo demás. A eso le agregamos una lingüística, que es el instrumento que te relaciona y que te define, y hemos construido un superego que no te lo mueve ni te lo desinstala nadie. Nadie. Está ahí prendido con 1000 tornillos, ya no son alfileres, no, tornillos totalmente amurallados. Entonces de pronto ahora aparece esta forma de verlo diferente. ¿Sí? Pues el ego es inexistente. El ego es el gran, digamos,
obstáculo que tenemos las personas para descubrir la realidad del ser que somos, porque está dentro de toda esa construcción mental, dentro de todo ese agregado, ¿no? Ese conglomerado de creencias. Y dice, bueno, ¿y ahora cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? Entonces, la psicología durante mucho tiempo lo intentó creyendo que había un aspecto bueno y un aspecto malo del ego, ¿no? Y creyendo que desarrollando el aspecto bueno del ego, desaparecía el aspecto malo. Y al desaparecer el aspecto malo, bueno, qué bien que tenemos un ego bueno, productivo, creativo, que se relaciona, que se vincula, que se expresa, que es afectivo. Pero no existe eso, no existe eso. Una de las filosofías o enseñanzas que más desarrolló este aspecto fue el Tao. El Tao dice, el yin y el yang son polaridades interrelacionadas. No puedes quitar una si no desaparece la otra. No puedes, es imposible. Hay una coexistencia allí. Esa es la segunda manifestación. Por eso que el Tao, cuando ellos plantean el yin-yang es dualidad. Es yin-yang y dualidad. Es la forma energética en la cual el mundo se manifiesta y se mueve, ¿no? Con energías que se potencian. Cuando es más se activa, cuando es menos se desactiva. Bueno, sin entrar mucho en detalle. Pero el Tao es uno. El Tao es uno. Manifestado a través del yin-yang. Manifestado a través pero el Tao es uno. Lo que pasa es que fíjate la tendencia que ha habido en Occidente, cuando se ha hablado del Tao, se ha hablado muy poquito del Tao. A todo el mundo le quedó yin-yang. Esa palabra le quedó y fascinó, ¿eh? Yin-yang. Y el globito o el círculo donde hay una S, ¿no? Donde aparece el yin desarrollándose o manifestándose con un yang en el centro y en la otra mitad un yang manifestándose con un yin en el centro, ¿no? Esa típica imagen del yin-yang. Todo eso está bien porque eso es dual, se está manifestando. Pero pocos percibieron que eso surge de la esencia del Tao, que es la unidad. Es la unidad. Más en el mismo Tao de Lao Tse, del libro de Lao Tse, lo dice. Lao Tse dice, el Tao del que voy a hablar no es el Tao real. No se puede hablar de él. No se puede hablar. Es sin nombre y sin forma, que después en el Advaita se aclara y se habla de eso, ¿no? Pero sí es necesario después ver que lo que sube baja, todo un poco lo que se entendió, ¿no? por el Tao y por esta manifestación de la polaridad dual en cómo la energía se manifiesta. Y eso existe, y eso no podemos quitarlo, no podemos salir de esa manifestación. Entonces, el problema está en cuál es la fuente de ese yin-yang que nos tiene como atrapados y seducidos, porque claro, nosotros nos movemos en el yin-yang y nos perdemos el Tao. De la misma forma, nosotros nos perdemos en el ego, que es la construcción de todas las condiciones y cualidades. Tenemos una fuerte tendencia a bloquear las sombras, que también están, es como decir, el yin y el yang, bien. Yo tengo mucho yang, pero me olvido del yin que tengo, o tengo mucho yin y me olvido del yang que tengo. Sería más o menos lo mismo, o sea, todo está de alguna forma equilibrado o desequilibrado, pero está. Y lo que nosotros necesitamos no es ponernos en función de ese equilibrio, no es desarrollar ese equilibrio, sino buscar la fuente que manifiesta esa polaridad. El Tao es uno, la conciencia es una, es la manifestación del ser, que después tiene cualidades egoicas para poder manifestarse, sí, pero si no encontramos la fuente, el origen de eso, vamos a andar perdidos en el ego. Si de la misma forma, si no encontramos el Tao, vamos a andar perdidos y siempre en esta polaridad, yin y yang, ¿no? O a ver, más en uno, más en otro. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de ese ego que sostenemos tan fuerte? Que estoy separado de todo lo demás. Nada más que eso. En el momento que la experiencia me permita darme cuenta que esto que soy no está separado de todo lo que percibo, esa separación rompe esta gran ansiedad que tenemos los seres humanos de
satisfacer todas nuestras necesidades, nuestras expectativas, nuestras búsquedas en ese mundo que aparece frente a nosotros, ¿no? Este mundo aparentemente real. Esa es la gran lucha. A una mente le podemos decir que esto es así, no. La mente no lo va a pillar nunca. La mente va a decir, ¿cómo? Yo no me voy a satisfacer con todas las cosas que este mundo me ofrece. Este cuerpo que tiene sus necesidades, que tiene sus capacidades de placer y de dolor, porque ya están manifestadas, ese yin yang que tiene este cuerpo. ¿Lo puedo resolver? No, no, porque todo eso es mental y corporal. Y eso mental y corporal es parte de lo manifestado. Es parte de la sombra, no es la mano, es la sombra que yo estoy percibiendo. Yo estoy queriendo cambiar la sombra en la pared cuando creo que quiero cambiar mi forma de pensar, mi forma corporal de existir, cuando en realidad no es allí el cambio que hay que producir. Yo lo que necesito es encontrar la fuente de donde parte esto mental y esto corporal. Y cuando descubra esa fuente, la comprobación que tendré es, no está separado de todo aquello a lo cual yo después me embarco con un ego construido, capacitado, habilitado para adquirir todo aquello que se me presenta en la manifestación, ¿no? En este mundo, ¿no? O sea, por eso que la paz pareciera que hay que resolverla quitando conflictos, o el amor conquistando afectos, o la belleza adquiriendo, digamos, si en esta polaridad de bello y de feo, todo lo bello. Pues la belleza esencial, aunque estas palabras son usadas, pero en definitiva vamos a aprovecharlas simplemente. La belleza no es la ausencia de feo y la presencia de bello, no, no. La ausencia es, la belleza real es la ausencia de calificativo, ausencia de calificativo. Cuando tú ves algo y no lo calificas ni bueno ni malo, allí se manifiesta una belleza. Pero como estamos tan acostumbrados a definir la belleza por una polaridad que se nos presenta arbitrariamente con una polaridad de bello feo, entonces nunca vamos a ver la totalidad de la percepción. Siempre vamos a estar buscando la parte que a mí me agrada y encontrando o quitando la parte que me desagrada. De la misma forma que cuando hablamos de amor como palabra tan, ¿no?, tan significativa, estamos buscando lo que me hace sentir bien, no lo que me hace sentir mal. Pues en el momento que no pienso, que voy a la fuente, que percibo lo que soy, no hay nada bueno y no hay nada malo. Entonces, ¿ese es el amor? Bueno, a eso es a lo que le llamamos amor, pero no es el amor que nosotros tenemos muy condicionado conceptualmente como aquello que te hace sentir bien, que te cuida, que te protege, que te estimula, que te agrada, bla, bla, bla. Todas las cualidades positivas se las pusimos a él. Y todas las negativas que también están, es decir, el descuido, la destrucción, el daño, la agresión, la violencia, todo eso, eso no es amor, bien, lo pusimos del otro lado. Por lo tanto, siempre vamos a estar divididos. Y el amor no puede estar dividido como valor, o como, no valor, sino como manifestación de un modo de ser. El modo de ser no tiene ni bueno ni malo. Entonces, tanto cuando hablamos de amor en el sentido de relaciones, de paz en el sentido de vínculos o en el sentido de objetos de la belleza, la ausencia de calificativos, la percepción de la fuente, que solo percibo la fuente cuando le quito todos los agregados, ¿no?, cognitivos, conceptuales, interpretativos, que son pensamientos, en ese silencio aparece. Incluso aparece sin nombre. Y aparece con esta cualidad, sin nombre y sin forma. Para la mente, locura total, ¿no? ¿Cómo puede aparecer algo sin nombre y sin forma? Y la respuesta es, no aparece, porque si aparece, solo puede aparecer aquello a lo que le asignamos nombre y forma. Pero ¿aparece de otro modo? Sí, pero es a la mente a la única que le aparecen cosas. A la existencia no le aparecen cosas. La existencia son esas cosas. Es la esencia de todas esas cosas, que a la mente se le aparecen. Entonces, claro, entramos en un terreno, ¿no?, mental, donde aquí decimos, pues no nos queda otra que aceptar que así es. Si yo me pongo a pelear y a buscar argumentos, los voy a encontrar. Me voy a informar de palabras, de conceptos, de criterios, de ideología, de todo,
y voy a tener muchísimas capacidades para defenderla, criticarla, mejorarla o empeorarla. Por lo tanto, nos entretenemos, sí, como un grupo de filósofos que se juntan a deliberar. Imagínate, se puede pasar la vida ahí, ¿no? Planteándose las cosas. Mientras están planteándose todas esas argumentaciones a favor o en defensa de uno o de otro, la vida está existiendo. Los seres se están sucediendo. Es decir, no necesita de que nadie diga lo que es ni cómo es. Pero se puede llegar a percibir, sí. Necesitamos percibir eso que es, y la respuesta es sí que lo necesitamos. Y estas evidencias de los conflictos locos que nos están haciendo ver, yo creo que son las formas en las cuales decir sí que vale la pena, sí que vale la pena. Ahondar en esa búsqueda del misterio real de la vida y no quedarnos en estas locuras, ¿no? de competencias, de rivalidades. La conciencia es quizás la única posibilidad real de salvación que tiene el ser humano. Ser consciente de sí mismo, porque consciente de sí mismo es sinónimo de ser consciente de la totalidad de lo que es. No hay separación, no es que soy consciente de mí y también consciente de todo lo demás, no. La misma conciencia de mí es la conciencia de todo. Por eso que cuando en la práctica muy concreta de la meditación, cuando este yo como perceptor se diluye y esto exterior, aparente, este mundo manifestado en la percepción también se diluye, lo único que queda es la percepción pura, no lo que percibo ni quien lo percibe. La percepción, y la percepción es eso. Es eso. Pero la mente dice, no puedo hacer nada con eso, no tiene nombre ni forma, no puedo captarlo, no puedo prenderlo, no puedo tomarlo, no puedo reconocerlo, no puedo conocer nada, bien, entonces suéltalo. Y cuando lo suelta la mente, sería un poco lo mismo, suelto el pensamiento, suelto el deseo de tomarlo, suelto este ego que quiere hacer algo con esa fuente. Es como, volvamos a esta imagen de la sombra en la pantalla, es como si la sombra dijera, a ver, yo quiero saber cómo es esa mano que me proyecta, ¿no? Quiero saber cómo es esa mano que está interrumpiendo la luz y que me permite que yo sea una sombra en esta pared. O que esa sombra pueda tener un poder sobre la mano. Yo voy a mover la mano para ser más amplia, o yo voy a acercar la mano para ser más pequeña. Es imposible, la sombra nunca va a tener poder, capacidad, iniciativa, nada. Es una ilusión. Es un fantasma creado, ¿no?, por esta mano que se interpuso entre la luz y la pared. Nada más que eso. En nosotros lo mismo. El pensamiento es la mano que se interpuso entre la existencia de lo que somos y lo que aparece o creemos que somos. Quitamos el pensamiento y desaparece toda proyección. Quitamos toda proyección. En realidad, cualquier práctica es sencilla. No hace falta ni siquiera demasiado tiempo, nada. Es decir, ¿qué es lo que hay que practicar? Lo que se propone siempre, aquietar los pensamientos hasta silenciarlos. ¿Y qué queda cuando se silencian los pensamientos? ¿Qué queda, ¿no?, anterior a la aparición de los pensamientos? Entonces, como una propuesta de anticipación que no es recomendable, porque si yo digo que va a aparecer, voy a buscar eso que me están diciendo que va a aparecer. Por lo tanto, un error, ¿no? Un error metodológico. No va a aparecer nada, por lo tanto, no esperes nada, no aceptes nada de lo que aparezca. Todo lo que aparezca es algo que está siendo un obstáculo, de cualquier forma, puede ser imagen, sensación, sentimiento, emoción, cualquier cosa que aparezca va a ser un obstáculo. Yo necesito ver la luz directamente. En este caso, la pared necesita ver la luz. No, si hay una mano, va a proyectar una sombra. Bien, en nosotros lo mismo. Si hay un pensamiento, si hay una emoción, si hay una sensación, va a haber un obstáculo que me va a hacer aparecer algo que creo que soy eso. Eso que se está emocionando, eso que se está sintiendo, eso que está pensando, que soy el generador de todo eso, soy el ego, el yo que produce todo eso, ¿no? Si no tenemos experiencia o práctica o habilidad para silenciar la mente, se nos van a sumar una cantidad de esta tendencia, ¿no?, a pensar, a sentir. Por lo tanto, hay que hacer, para mí,
experiencias breves. ¿Recuerdas cuando comentaba lo del stop? ¿Sí? Es decir, el stop es una palabra muy significativa, ¿no? Se detiene, bruscamente. ¿Qué hay a continuación? Vacío, porque aquí en el stop se acabó todo. Stop, detención total. Incluso uno colabora, como quien dice, soltando, ¿no? Ese instante. En ese instante posterior al stop, aparece una percepción de nada, una percepción de vacío, una percepción de ausencia. Mira las palabras que tenemos que usar para saber que algo no está. Nada más. Entonces, cuando uno se queda en ese stop y permanece sin tendencia a nombrarlo, a volver, si me estoy aburriendo acá, no, permanezco, entonces aparece la percepción de real, la percepción de ese ser que soy, ¿no? La percepción de mí mismo, la percepción de mí mismo, que ya no deja de ser otro nombre más. Bueno, ¿quieres? Hagamos unos stop. Seguramente que después que yo pronuncie el stop, experimentar qué pasa. No buscar nada, ¿eh? No nombrar nada, dejar. Cuando van a aparecer, porque si yo sé va a aparecer, voy a volver a insistir en stop y otra vez soltar. Es como que cada vez que diga stop, se cae un telón, ¿no? Y aparece una escena de nada. Un nuevo stop, un nuevo telón que se cae y una nueva escena de nada. ¿Te apareció? ¿Sí? Bien. Bien. Ya estamos en una sensación de menos actividad. Ya no hay cosas que veo. Lo que siento es poco, mi cuerpo. Si aparecen pensamientos, llevo la atención a lo que siento, en este caso el cuerpo, apoyado en algo, las manos, los ojos. Llevar la atención a distintos puntos para que no se quede en un punto y empiece a nombrar, a hablar de eso. Sin que sea caótico, llevar la atención suave a distintas partes del cuerpo. Solo sentir, no comentar lo que siento. Y cuando pronuncie el stop, verán, algo sucede a partir de ahí, algo diferente ahí. Pero no lo van a poder nombrar ni describir, solo percibir la diferencia. La tensión, alguna sensación del cuerpo. Stop. Si aparece un pensamiento, vuelvo a atender una sensación del cuerpo. Los pies, las manos, la boca, sin decir nada. Si digo algo de esa sensación, cambio. De la mano a los pies, de los pies a la espalda. Solo la sensación. Stop.
Vuelvo a llevar la atención a otra sensación del cuerpo. Solo la percibo. No digo nada. Siento. Stop. Otra vez la atención a una sensación del cuerpo. Los pies, las manos, los brazos. Solo sentir. Stop. Ahora llevamos la atención al movimiento de la respiración sin pensar. Si entra a usar el aire, sentir el movimiento en el pecho. No controlar la respiración, sentirla. Y ahora percibir una diferencia. La respiración es un movimiento. Percibo ese movimiento de la respiración. Pero lo percibo desde una quietud. Eso que percibe no se mueve. La respiración se mueve
Eso que la percibe no se mueve. Atiendo la respiración, percibo el movimiento. Atiendo eso que percibe la respiración y hay quietud. Stop. Y ahora aparece una cantidad de estímulos que si no hubiéramos cerrado los ojos nos estarían llamando la atención, ¿no? Colores, formas. Por eso hay que cerrar los ojos es muy importante. Reducimos muchísimo la cantidad de estímulos. Nos quedan muchas todavía. Y la otra es un poco esto de... A mí me gusta la palabra jugar cuando uno lo hace individualmente, en la intimidad de uno mismo, ¿no? Jugar este stop, por ejemplo, ¿no? No hace falta ni siquiera pronunciarlo, ¿no? Pero sí que tenga esta característica, ¿no? Internamente, ¿y qué queda después de eso? Stop. Quietud, vacío, sensación. Vuelve todo, no importa, y al momento siguiente, pum, vuelve otra vez a jugar. La tensión, que es lo que en realidad es lo único que está sucediendo allí. En este caso, por ejemplo, la pongo al movimiento de la respiración y claramente percibo un movimiento, ¿no? Inspiro, expiro, siento que el aire entra, sale, los pulmones se expanden, el tórax se expande, todo eso lo percibo. Pero cuando percibo eso que está percibiendo la respiración, hay algo que sucede que desaparece la respiración, desaparece el movimiento de la respiración. Lo que desaparece es la percepción de la respiración porque ahora la atención está puesta en el que percibe ese movimiento. Y ese que percibe está en quietud absoluta. La percepción no desaparece. La respiración no desaparece. Desaparece la percepción. Y jugar con eso, ¿no? Eso lo podemos hacer muchísimas veces. Cuando veo lo que se mueve, que en este caso puede ser la respiración, puede ser cualquier movimiento externo, y luego la atención la llevo a eso que percibe el movimiento. Y me doy cuenta que cuando realmente estoy percibiendo eso que percibe el movimiento, eso está en quietud. Y me doy cuenta de esa quietud porque ha desaparecido el movimiento. Ha desaparecido. No es que magia, no es magia, es como decir, me tapo los oídos y lo escucho, ¿no? No es que lo escucho, no es que no desaparecen los sonidos. Yo he evitado que se introduzcan, ¿no? En esto es lo mismo, la atención la pongo en el movimiento, percibo el movimiento, la pongo en la quietud, percibo la quietud. ¿Cómo pongo la atención en la quietud? Buscando eso que percibe el movimiento.